segundo día de celebración por nuestro mes de aniversario, ¿no? Que cumplimos 79 años la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero ahora no, estamos aquí reunidos para poder presentar el libro virtual La formación inicial docente en un contexto de transformación y cambio. Este texto, si ustedes ven en pantalla, tienen el QR para que puedan descargar el material y puedan revisarlo posterior al evento. Vamos a iniciar con invitando a la doctora Diana Revilla, decana de la Facultad de Educación y coordinadora general de la Red Quipus, y a la doctora Elizabeth Rafael, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo. Ambas nos van a brindar unas palabras de bienvenida, de saludo y la presentación del programa. Adelante. Muy buenas tardes. Elizabeth, buenas tardes. Muy buenas tardes con todas y todos. Estamos muy contentos, muy contentas de reencontrarnos en este espacio académico. En realidad, la Red Quipus Perú tiene muchos años de vida, de existencia, desde el año 2005, para los que todavía no lo terminan de ubicar. Y en todo este tiempo la red ha pasado por muchas etapas, fases, ha evolucionado, y siempre con el propósito de generar el trabajo articulado con facultades de educación, con escuelas pedagógicas, institutos, con personas también interesadas en la formación inicial docente y en la formación continua. Y en esta ocasión, pues, nos reunimos para compartir resultados de investigaciones que en esta ocasión lo asociamos a lo que es el contexto de transformación y cambio. Yo estaba revisando los apuntes y recordé que en el año 2022 logramos la primera publicación. Acá tengo muchos colegas de la red que en ese momento también participaron. Y en esa época fue una publicación más bien de ensayos, ¿no? Referido al Bicentenario. Con motivo del Bicentenario, una mirada a la formación inicial docente tipo ensayos. En esta ocasión, en el 2025, logramos convocar para trabajos de investigación empírica o teóricas, y la verdad es que tuvimos muy buena acogida. Nuestra red tiene varias áreas de trabajo, pero siempre están vinculadas a la formación inicial docente. Y estaba tomando nota de lo que fue este esfuerzo, ¿no? Lograr sacar adelante un texto, ustedes saben por experiencia, no es tan fácil, ¿no? Y más cuando involucramos personas de distintos lugares. Y finalmente logramos la participación de 16 colegas de 6 casas de estudios. Algunos trabajos fueron hechos en equipo. Y como sí nos interesaba que la publicación tenga validez académica, reconocimiento, fue importante pasarlo por evaluación de pares, ¿no? Y haciendo fortaleza con la Red Quipus regional, que nace desde el interés y la labor de Magali Robalino, la doctora Magali Robalino, a quien saludo, que está conectada aquí vía Zoom, y ella está en Ecuador en estos momentos. Logramos convocar a los colegas que son miembros de la Red Quipus a nivel regional, ¿no? Y tuvimos finalmente a 15 colegas que colaboraron evaluando los trabajos de investigación. Esto ha sido muy importante porque la primera vez que hicimos el libro, se acordarán los que me acompañaron en el proceso, nos tomó como 2 años. Siempre las primeras experiencias a veces cuestan más que ya cuando uno empieza a manejar este tipo de publicación. Y esta segunda vez ya nos hemos demorado 1 año, ¿no? Lo cual es muy bueno. Y me han acompañado como editoras Dani Briceño y Mónica Escalante, que me acompañan aquí, tanto en la primera vez como en la segunda. Y eso ha sido muy importante, ¿no? Porque el trabajo en equipo de distintas instituciones permite justamente lo que la red busca. La red busca motivar, generar espacios de discusión, de aporte, de promover en la formación inicial docente estas nuevas miradas y perspectivas
de lo que significa mirar la formación en estos contextos tan cambiantes, tan inciertos, que nos van retando día a día, ¿no? Y que parece no ser suficiente el decir hoy este es el reto porque mañana puede aparecer otro, ¿no? Y esa es un poco la exigencia. Y de alguna manera los trabajos de investigación han recogido información que resulta en ese sentido de gran aporte para todos nosotros. Entonces, muchas gracias por acoger esta segunda convocatoria, tanto a los que investigaron como a nuestros colegas que colaboraron para evaluar cada uno de ellos, ¿no? Asimismo, destacar a la comisión que organizó esta presentación. En la red Quipus trabajamos mucho en colaboración, ¿no? Por algo el sentido de la red es ir sumando, ¿no? Y en esta oportunidad, la doctora Elizabeth Rafael, Mónica Escalante y Dani idearon esta actividad con apoyo del equipo de la facultad. Y producto de ello es que ustedes tienen un programa muy interesante donde iremos escuchando distintas intervenciones a nivel de conversatorio, a nivel de compartir experiencias de los autores y siempre teniendo en perspectiva como se dice, como quedarnos con aquellas ideas importantes que van a nutrir mi propia labor como formador o como formadora, si estoy en la labor docente o si estoy en la labor gestora, ¿no? Yo creo que ese es lo importante de destacar de la publicación y motivar que se comparta. Ustedes han recibido muy modestamente, aunque no, el libro no es impreso, se supone que este es para reservar en un libro impreso, pero ustedes tienen ahí los datos de acceso y lo que queremos es que lo difundan a sus estudiantes, a sus colegas, que motiven la discusión de alguno de los artículos. Con la primera publicación recuerdo claramente que en Piúrame, si no recuerdo mal, una escuela motivó la lectura y los jóvenes escogieron el tema que les resultó de mayor relevancia y me invitaron para participar de la discusión. Y qué interesante escuchar a los jóvenes reflexionar, también aportar sus propias miradas sobre algo escrito, ¿no? Y fue con los estudiantes que iban a la carrera de primaria. Entonces, qué lindo sería continuar ese tipo de dinámica, ¿no? Promover con nuestros estudiantes que ellos se acercan a una producción de sus maestros, porque los artículos están hechos por maestros que forman para docentes, ¿no? Entonces, qué mejor que motivar la investigación en nuestros estudiantes, viendo que sus propios profesores también hacen investigación, ¿no? Entonces, yo solamente era brindarles el saludo, la bienvenida a esta casa de estudios, a nombre de todos los miembros de la red Quipus Perú, agradecer a todos los que han participado en la organización de esta actividad y agradecer también a Elizabeth, porque ella viene desde Trujillo, haciendo un gran esfuerzo para facilitarnos el desarrollo de este programa y animarlos a que en una próxima convocatoria nos cuenten cómo les fue con la publicación. Que no se quede en nuestros bolsillos, que realmente trascienda, llegue a tener un impacto en nuestra propia labor y de nuestras instituciones. Así que muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, Dianita. Señoras y señores, muy buenas tardes. Doctora Diana Revilla, presidente de Requipus, y también a las dignas autoras de este libro, de esta obra que nos convoca esta tarde. Permítanme, por favor, trasladar el saludo del señor rector de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Hermes Cifuentes y Nostroza, quien, enterado de la carta de invitación a mi persona para estar presente en esta ceremonia, él me dijo: Elizabeth, tienes que estar allí. Entonces, aquí estamos. En una universidad pública muchas veces estas decisiones no son tan fáciles, pero cuando hay un compromiso y hay un interés realmente por contribuir a la mejora de la calidad de la formación docente inicial, como lo hacemos en la facultad que me honro en dirigir, este tipo de eventos, nosotros nos sumamos.
Quiero realmente expresar, Diana, mi agradecimiento a esta ceremonia de alta significancia para la comunidad educativa peruana, quienes nos dedicamos y lo hacemos con ese sentimiento, con ese afecto y responsabilidad de atrevernos a formar a los formadores futuros del Perú. No es tarea fácil, y lo dicen las autoras en el libro, son distintos los escenarios de incertidumbre, de diálogo que tenemos que promover aquí desde la investigación en nuestras propias casas. Hoy el escenario en el cual se mueven nuestros docentes, nuestros futuros estudiantes, es un escenario diverso. Realmente estamos en continua revisión de los perfiles de egreso de nuestros estudiantes, haciendo ajustes de pronto, pero también mejorando el perfil del docente formador. Este es un reto fuerte que tenemos en las universidades, porque ya no solamente vamos a actuar en la mirada de cómo nos formamos, sino cómo debemos formar al estudiante para un escenario de éxito. Creo que los tiempos hablan. Hoy estamos pasando por una etapa bastante difícil en la educación en el Perú. Hablamos mucho tal vez de modelos educativos, pero nos falta contrastar. ¿Qué tanto realmente de estos modelos están impactando realmente en el tipo de hombre, el tipo de sociedad, el tipo de maestro que el Perú necesita? Y por eso mi presencia aquí, Diana, y a todos ustedes, y vengo de Trujillo, una ciudad muy cerquita a Lima, una universidad de 202 años casi ya, y una facultad de educación que en junio estamos cumpliendo 90 años. Entonces, yo creo que esa hermandad con la PUC, y bueno, yo también en algún momento fui estudiante aquí de la PUC, en un posgrado, y entrar nuevamente a la universidad, pues tuve que mirar en mis tiempos ya profesional, pero como estudiante, y el trato que recibí y la calidad de la PUC realmente es indiscutible. Venir aquí realmente es venir a aprender. Gracias, y me permito ahora dar lectura a la programación que se tiene prevista para esta tarde. Sí, gracias, Diana. Y tenemos nosotros una participación, la participación de Mónica Escalante, quien ella va a presentar los objetivos y temática del libro. Un libro que, si bien se rotula la formación inicial docente en un contexto de transformación y cambio, estos objetivos obviamente están vinculados a una mejor toma de decisiones en estos centros de formación de profesionales de la educación. Seguido tendremos un conversatorio sobre la formación inicial docente en un contexto de transformación y cambio. Estará moderada este conversatorio, está moderado, por la doctora Mónica Aguirre, y como panelistas tenemos a la doctora Magali Robalino y a la doctora Katy González. Acto seguido, pues recibiremos un testimonio de las autoras, en este caso, Norca Bedregal, de la Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no? Y también Alan Paul Silva, bajo la moderación de la magíster Dani Briceño. Y finalmente, algunas palabras de cierre que estarán a cargo de mi persona. Bueno, es muy grato presentar este programa que ha sido trabajado en la comisión de una manera muy armoniosa y con un alto compromiso, y yo creo que mi presencia aquí habla por el interés que tenemos desde la Universidad Nacional de Trujillo y como miembro activo de la Red Quipus, de seguir nosotros animándonos a investigar y trasladar el resultado de estos estudios en producción científica, como muy bien lo han hecho las tres colegas. Muchísimas gracias. Entonces, invitamos a la magíster Mónica Escalante Rivera, presentará los objetivos y temáticas del libro. Adelante, Mónica. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
doctora Diana Revilla Figueroa, decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinadora de la Red Quipus, doctora Elizabeth Rafael, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, decanos, autoridades de las instituciones de formación inicial docente y miembros de la Red Quipus que hoy nos acompañan. Estimados invitados, es para mí un honor ser parte de la presentación del segundo libro de la Red Quipus. La publicación titulada La formación inicial docente en un contexto de transformación y cambio se alinea con las prioridades estratégicas de nuestra querida red, específicamente en lo que concierne al fortalecimiento del rol de las instituciones formadoras como agentes de cambio en el sistema educativo. En este marco, el protagonismo institucional se dinamiza a través de la investigación científica, considerada la herramienta fundamental para el análisis, la comprensión y la formulación de propuestas de mejora de la formación docente. La Red Quipus Perú posee un posicionamiento consolidado en la comunidad educativa nacional, producto de la labor sostenida de sus integrantes en diversos escenarios académicos y territoriales. Su contribución es sustantiva en el debate pedagógico contemporáneo, la gestión de proyectos colaborativos de formación inicial y continua y el diseño de lineamientos de política educativa orientados a elevar los estándares de calidad y equidad del sistema. Bajo esta premisa, el presente volumen compila investigaciones de alto impacto que sintetizan la naturaleza colaborativa de la red, reafirmando su compromiso con una educación inclusiva, pertinente y de excelencia. Esta obra sucede a la primera publicación, La formación docente en educación superior en el marco del Bicentenario del año 2022, la cual constituyó un espacio de reflexión teórica y crítica sobre las oportunidades y desafíos estructurales del sector en el hito histórico del Bicentenario. Transcurridos 4 años, la red presenta esta segunda entrega, orientada a promover la investigación empírica y teórica sobre la formación inicial docente en un contexto de transformación y cambio, propio de las instituciones miembros de la red. Esta publicación se sitúa en un entorno de transformaciones profundas que interpelan directamente a nosotras, a las instituciones formadoras. Si bien la convocatoria original contempló 12 áreas de interés, la organización final de los artículos, atendiendo a la recurrencia y naturaleza de los hallazgos, se ha estructurado en torno a 4 ejes fundamentales. El primer eje, denominado Currículo de la Formación Inicial Docente, cuyo propósito fue generar un espacio de análisis crítico sobre el currículo de formación docente desde sus dimensiones técnica, política y pedagógica, integrando la práctica y la investigación para fortalecer la formación profesional y la comprensión del contexto educativo. El segundo eje, titulado Desafíos de la Formación Inicial Docente, tuvo la intención de evaluar las tendencias y desafíos de la formación docente para diseñar propuestas pedagógicas innovadoras que respondan a la pertinencia a las demandas sociales, tecnológicas y de convivencia en un entorno global. En relación al tercer eje, titulado Identidad Profesional Docente, se propuso comprender los procesos de construcción de la identidad docente, valorando la trayectoria experiencial y el compromiso ético-relacional con ejes fundamentales para el fortalecimiento del rol profesional y la mejora del servicio educativo. Finalmente, el cuarto eje, denominado investigación formativa, tuvo como propósito fomentar la reflexión crítica y la innovación para la resolución científica de problemas en el ámbito educativo, mediante la articulación de la teoría metodológica con la práctica pedagógica. La convocatoria del libro estuvo dirigida a los miembros de la Red Quipus, quienes participaron de manera individual o en equipos presentando investigaciones desarrolladas entre los años 2022 y 2025. Asimismo, se contó con la participación de invitados externos que formaron parte de los grupos de investigación liderados por los miembros de la Red Quipus. La evaluación de los artículos fue realizada por pares evaluadores internacionales, quienes aportaron una mirada crítica y especializada, garantizando la calidad académica de los textos incluidos en esta publicación. La presente obra organiza 9 investigaciones en los 4 ejes temáticos: currículo y formación inicial docente. En este eje, Briceño, Mejía y da Silva,
quienes realizan el módulo de prácticas de investigación del 9º ciclo en una Escuela de Educación Superior Pedagógico de Lima, destacando cómo la autorreflexión y la retroalimentación fortalecen la comprensión del contexto educativo y la formulación de problemas de investigación. Silva examina la elaboración de los diseños curriculares básicos de formación docente desde el Minedo, identificando tensiones entre las racionalidades técnicas, políticas y epistémicas y abogando por un diálogo horizontal entre el Estado y la academia. El siguiente eje, desafíos de la formación inicial docente, Muñoz y Vilches, mediante su revisión sistémica de los años 2020 y 2025, identifican desafíos regionales en calidad educativa e inclusión, subrayando la necesidad de repensar la formación docente de manera global. Díaz y Horna sistematizan un programa de mediación de conflictos en la Escuela de Educación Superior Pedagógica de Monterrico, basado en la pedagogía de Freire, promoviendo interacciones horizontales y habilidades sociales. En este mismo eje, Portugués Castro analiza las brechas digitales y propone una integración tecnológica crítica y sostenible, que trascienda lo instrumental hacia una transformación pedagógica y profunda. El tercer eje, identidad profesional docente, Álvarez Poma explora mediante el estudio de caso en el área de inglés cómo los docentes nobles construyen su identidad a partir de la experiencia y el compromiso relacional, incluso en contextos de formación no universitaria. El cuarto eje, dedicado a la investigación formativa, Bedregal, Tupac Yupanqui y Rodríguez demuestran que la investigación formativa potencia la autoeficacia y la innovación en la enseñanza de la matemática en la UNSA. Díaz realiza un estudio exploratorio sobre la investigación formativa en el Perú, resaltando el rol integrador de los cursos de metodología en el desarrollo de competencias científicas vinculadas a la práctica. Revilla y Manrique analizan la percepción de estudiantes del último año sobre sus habilidades investigativas, reafirmando al docente como un agente de cambio, capaz de abordar problemas prácticos con rigor científico. El texto constituye un análisis exhaustivo, multidimensional, sobre el estado actual y los horizontes de la formación docente en el Perú. El mayor aporte del texto es la validación de la investigación académica como puente necesario entre las políticas públicas del Estado y la realidad cotidiana de las aulas en las instituciones formadoras. La obra consolida el rol de las instituciones formadoras como agentes de cambio mediante la investigación científica y colaborativa. Reúne 9 estudios nacionales que abordan la formación docente desde 4 ejes: currículo, desafíos, identidad e investigación formativa. Los hallazgos destacan la necesidad de resolver el desfase entre las decisiones políticas y la realidad pedagógica, promoviendo un diálogo horizontal. Se proponen innovaciones en la mediación de conflictos bajo un enfoque freiriano y una transformación digital crítica y sostenible. Asimismo, se reconoce la experiencia práctica y el compromiso relacional como pilares de la identidad profesional en docentes nobles. La investigación formativa se ratifica como el motor que fortalece la autoeficacia y la reflexión crítica en el aula. Finalmente, el texto ofrece evidencia empírica para elevar los estándares de calidad y equidad en el sistema educativo peruano. Esta producción reafirma el compromiso de la red con una educación inclusiva, pertinente ante los desafíos globales. Finalmente, esta publicación ha sido posible gracias al respaldo institucional de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudio que hoy nos acoge, y a la valiosa participación de las diversas instituciones que integran la Red Quipus Perú. La experiencia ha sido sumamente enriquecedora para quienes hemos tenido la responsabilidad de la edición. Gracias Diana, gracias Dani, y la gratitud de la red a los autores, quienes no dudaron en responder al llamado de la convocatoria de esta publicación. Ellos, más adelante, compartirán con nosotros la vivencia de transformar experiencia en conocimiento. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes, pues este libro solo cobra vida y sentido a través de ustedes. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación y una síntesis muy enriquecedora que nos alcanzó la magíster Mónica Escalante Rivera. Y si me permite, por favor, tengo acá ya la data de Mónica.
Reconocemos a través de tu descripción que has hecho del libro y resaltar estos méritos de quienes han puesto el conocimiento en el libro y que nos llevan a esa reflexión y a tomar decisiones. Mónica, creo que todos conocen ya, ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Actualmente es directora de la Oficina de Evaluación y Calidad de la misma universidad, licenciada en Educación Secundaria en especialidad de Lengua y Literatura, magíster en Tecnología Educativa por la UNIFE y magíster en Tecnología de la Información y Comunicación aplicadas a la educación de la Universidad de Salamanca, España. Doctoranda de UNIFE y miembro de la Red Quipus Perú. Su experiencia como docente está vinculada al ámbito de la educación superior, en especial la formación docente, y ha pertenecido al staff docente y de gestión de reconocidas universidades del país, y sus publicaciones, obviamente, vinculan temas de educación y salud. Gracias, Mónica, por haber presentado un extracto del libro. Hay mucho por analizar, por recorrer, ya nos lo ha dicho, y gracias por animarnos a la lectura y también a la aplicación de la lectura en todo su propósito en nuestros espacios formadores. Gracias, Mónica. Bien. Seguidamente, permítanme, por favor, invitar a los integrantes de la mesa para iniciar el conversatorio sobre formación inicial docente en un contexto de transformación y cambio. En esta oportunidad modera la mesa la doctora Mónica Aguirre de la Universidad Marcelino Champañá. Y permítame, por favor, dar lectura. Aquí tengo ya su hoja de vida, permítame, una síntesis obviamente de Mónica Cecilia Aguirre Garayar. Mónica es decana de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad Marcelino Champañá, doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Pastoral Bíblica, licenciada en Educación Secundaria, especialidad en Lengua y Literatura y Ciencias Religiosas, con experiencia en gestión en calidad educativa universitaria. Ha liderado el proceso de licenciamiento institucional y acreditación de las carreras de educación en los años 2015 al 2020. Desde el año 2012 conduce la planificación estratégica de su institución y los procesos de actualización curricular. Participó junto a otros pedagogos en el diseño del modelo educativo de la Universidad Marcelino Champañá. Promueve el aprendizaje consciente y ético en entornos virtuales interactivos, inmersivos y gamificados. Qué bonito currículo y experiencia, Mónica. Adelante, Mónica, ella actúa como moderadora y acompañan a la mesa como panelista la doctora Magali Robalino, que está conectada, me parece, sí, gracias, doctora Magali, muy bien, del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas del SENAICE, Ecuador, y como segundo panelista, la doctora Katy González, la invitamos, por favor, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La presentación, cada uno de los panelistas lo harán por 15 minutos, ¿no? Y la doctora Mónica Aguirre moderará. Adelante, doctora. Vamos a ponerlo aquí. Me sumo al agradecimiento, doctora Diana Revilla, por la invitación a participar de este evento. Estamos escuchando a varias personas hablar de esta producción científica que de alguna manera va a orientar el conversatorio que a continuación vamos a generar. ¿Cuál es el propósito de este diálogo? Es seguir reflexionando de manera crítica en torno a los desafíos que como instituciones educadoras
afrontamos, tenemos, pero también plantear una postura crítica frente a la gobernanza y a las decisiones políticas del futuro de la educación en el Perú. Me acompaña la doctora Magali Robalino, de Ecuador. Ella se ha conectado virtualmente, doctora en educación, con amplio conocimiento en inclusión social, con maestrías y especialidades en desarrollo, liderazgo y gerencia de proyectos. Ella posee una destacada trayectoria en organismos internacionales, destacando su labor como funcionaria de la UNESCO y directora de dicha organización en Perú. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, la sociedad civil y cooperación técnica internacional. Actualmente integra el Consejo Asesor de la OEI y es miembro técnico del Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas. Participa activamente en redes académicas regionales como la Red Estrado, como la Red Quipus Regional y la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa, impulsando la investigación y formación docente en América Latina. Un fuerte aplauso para la doctora Magali. Y aquí a mi costado la doctora Katy González Tovar. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y actual directora del Departamento Académico de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ocupado cargos de alta dirección, destacando como directora general de Educación Superior Universitaria en el Ministerio de Educación. Es especialista, asesora y consultora en gestión de la calidad educativa, diseño de planes curriculares y sistemas ISO 21001. Asimismo, cuenta con una vasta trayectoria docente universitaria y es autora de diversas guías y publicaciones sobre actualización curricular en educación superior. Además, es miembro de la Red Quipus Perú. Bienvenida, Katy. Aplausos para ella. Bueno, queremos escuchar a las expertas, así que vamos a ir planteando el contexto de algunas preguntas que sean que promuevan esta reflexión. Perfecto. Gracias. A lo largo de la lectura del libro, quienes lo hemos hojeado, leído, queda claro que no estamos ante un texto meramente descriptivo, sino ante un esfuerzo por generar una reflexión con un lente crítico para analizar el sistema educativo. El libro nos invita a mirar más allá de retóricas de cambio normativo y a enfocarnos en tensiones reales que atravesamos las escuelas de educación, día a día. Mi pregunta para ambas expertas. En un escenario marcado por constantes reformas y discontinuidades, ¿por qué los hallazgos empíricos y teóricos de este libro resultan indispensables hoy para orientar la toma de decisiones o repensar la política de formación docente en nuestro país? Iniciamos con la participación de la doctora Robalino. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todas, con todos. En primer lugar, agradecer esta invitación para compartir la presentación de este libro y al mismo tiempo intercambiar un conjunto de reflexiones que se encuentran plasmados en el libro y que también son el resultado de este importante trabajo de la Red Quipus, y es algo que yo quisiera particularmente destacar, tanto Diana, como las colegas que han intervenido después, han hablado del valor que tiene este espacio de la Red Quipus en Perú y en América Latina como un espacio de promotor del protagonismo de las instituciones formadoras, y en este caso, a través de la presentación de este libro, el tema de la investigación es una de las estrategias más importantes para este protagonismo. Destacar también la participación de todas las instituciones que están en la Red Quipus, y además saludar el liderazgo de la Universidad Católica, de la Facultad de Educación y particularmente
el trabajo desarrollado por Diana y por un equipo de colegas peruanos que sé que están ahí presentes, que también están escuchando, que han sido parte de la columna vertebral de la Red Quipus en América Latina. Así es que quisiera enviar un gran abrazo a todas y a todos ustedes. Hemos sido parte y seguimos siendo parte de estos caminos de la formación y del trabajo docente. Y por otro lado, saludar a Mónica Aguirre, que nos va a moderar, y también a la colega Katy González, con quien vamos a compartir algunos temas dentro de este conversatorio. Voy entonces, Mónica, a la pregunta que has formulado y que yo iría un poquito más allá. No solamente este libro es un libro relevante por las reflexiones, por la evidencia que contiene para la formación docente en el Perú y para las políticas de formación docente en el Perú, sino que diría que es un insumo importante para la formación docente en América Latina y el Caribe, considerando las grandes coincidencias que tienen los sistemas educativos en nuestra región, por supuesto, sin perder de vista las particularidades. Y si tú me permites, quisiera colocar 4 aspectos que me parece son extremadamente importantes en línea con lo que mencionó Diana, con lo que mencionó Mónica, con lo que ya se ha señalado aquí. Primero, el valor que se asigna a la investigación como fuente de reflexión, aprendizajes y producción de nuevo conocimiento para la elaboración de insumos para las políticas. Esta noción de políticas educativas formuladas a partir de la investigación es un tema extremadamente relevante, poco utilizado en los sistemas educativos de los países. Ya sabemos que la mayor parte de decisiones se toman por coyunturas, en ocasiones políticas, no siempre basadas en información, no siempre basadas en investigación, y este libro es precisamente una muestra de lo que implica poner a disposición de los decisores investigación generada en diferentes niveles. Un segundo aspecto que también aquí mencionó Mónica en particular y que se dice en la introducción del libro es el valor del conocimiento producido por las instituciones formadoras con, desde y para los docentes de aula y de las instituciones educativas. Creo que esta alianza entre academia y el territorio de las escuelas, que es donde realmente se juegan las políticas educativas, es central y es algo que uno puede ver a lo largo del libro. Por otro lado, el valor del conocimiento colectivo. Red Quipus generando conocimiento colectivo, cooperación, colaboración es otro gran tema. Y por otro lado, esta perspectiva de la formación docente como un proceso en permanente transformación. El nombre del libro ya lo ubica en ese sentido y por lo tanto es una noción que se opone a cierto estancamiento que podemos observar en enfoques, en estrategias, en metodologías de formación docente y asumir la formación docente como un proceso de transformaciones continuas que no es improvisación, que es un cambio intencionado, que es una lectura de la realidad y que es ser coherente con la formación de profesores para escenarios en constante transformación. Si te parece, llego hasta aquí, Mónica, como para dar Excelente. lugar a esta conversación, a este diálogo. Qué gusto, Magali. Gracias. Le damos pase a Katy. ¿Estás en la misma línea de la reflexión de Magali? Sí, en primer lugar, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, a ver. Sí, en primer lugar quisiera yo, mejor. En primer lugar quisiera agradecer a la Red Quipus Perú, en su representación a Diana Reguilla, por la invitación en este evento. Y yo me sumo a las felicitaciones de las editoras de este libro. Yo creo que ha sido un gran esfuerzo por poder compilar, por poder hacer esta distribución en estos grandes ejes temáticos que lo han dividido. Pero también quisiera felicitar a los autores, ¿no?, de estos artículos por su gran aporte y desde sus múltiples perspectivas nos permite definitivamente repensar en la situación actual de la formación inicial docente, ¿no? Yo acá tengo algunas anotaciones, la verdad que
leía y iba anotando, no sabían cuántas páginas, ya iba viendo algunas ideas que me parecían sumamente importantes, pero respondiendo a tu pregunta, estos 9 artículos plasmados en el libro creo que no solamente describen la formación docente, sino que también la problematizan como un campo de disputa política, institucional y epistemológica, ¿no? Dentro de esos artículos, la formación docente es presentada pero como un eje estratégico para la calidad y equidad del sistema educativo. Sabemos que el Perú enfrenta, pues ya lo dijo Mónica, reformas incompletas de la carrera docente, tenemos la ley de reforma magisterial, debilidad en los aprendizajes escolares, ahí tenemos los resultados de las evaluaciones, desigualdad territorial persistente, ¿no? Y según el Minedu me pareció interesante un dato, que más del 40% de docentes se desempeñan en contextos rurales o en contextos vulnerables, donde la formación recibida no siempre responde a esas realidades, a esas necesidades, ¿no? Sin embargo, también sabemos que en las últimas décadas, pues el Perú ha construido una arquitectura normativa relativamente robusta, ¿no? Tenemos varias leyes, la ley de institutos y escuelas de educación superior, tenemos la política integral de desarrollo docente, tenemos lo que es el licenciamiento y aseguramiento de la calidad. Entonces, aquí voy a tomar algunas palabras de Alan Silva, que en uno de sus artículos mencionaba justamente, ¿no? El currículo y las políticas no son neutros, ¿no? Sino son resultado justamente de esas controversias, de esas tensiones entre los diversos actores que participan, las diversas intereses también y definitivamente diversas racionalidades, ¿no? Entonces, el problema de la formación docente en el Perú, vemos que no es ausencia de políticas, sino su fragmentación, su débil articulación y definitivamente la limitada capacidad de implementación de estas, ¿no? Revisando también y un poco analizando esos artículos que me parecen a mí realmente interesantes y esa experiencia que contaba Diana para poder compartir con nuestros estudiantes y justamente con ellos revisar y que ellos puedan ser también estudiantes críticos, ¿no? Acerca de cómo estamos en la formación inicial. He podido identificar que, sin embargo, si bien es cierto, hemos ampliado lo que es el acceso a la formación docente en el Perú, sigue siendo heterogéneo, ¿no? La calidad institucional. Contamos con 193 instituciones pedagógicas específicas, sumando a ello las diversas universidades, tanto públicas y privadas, que tienen facultades de educación, que muchas veces operan bajo una lógica universitaria general, no siempre alineadas con las políticas pedagógicas nacionales y con las necesidades del sistema escolar. Y definitivamente no todas esas instituciones pues tienen una plana docente calificada, no tienen condiciones académicas adecuadas, sus propuestas curriculares en muchos casos no están vinculadas a la práctica real, el acceso y uso a la apropiación de tecnologías, que también es un punto importante, un tema que tratan en este artículo. Entonces, con esa mirada, creo que como resultado tenemos un sistema dual, fraccionado, de formación docente, con regulación diferenciada y desigual, que genera estándares no homogéneos y trayectorias formativas desiguales, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es vital, de suma importancia este libro, tener justamente esa mirada crítica para poder ver cómo estamos en la actualidad. Efectivamente, tenemos una realidad fragmentada, tenemos una realidad, no podemos hablar de una formación inicial docente, ¿no? O sea, ¿qué docente? El docente de la costa, el docente de la sierra, el docente de la Amazonía, que tiene tantos contrastes, tantos desafíos, ¿a qué docente estamos formando desde nuestras escuelas, ¿no? El libro nos plantea
una fragmentación, ¿no? Y una tensión. Uno de los artículos habla del desfase crítico entre los tiempos políticos y los tiempos técnicos, ¿no? Y dice que requiere la maduración de un currículo contextualizado o de varios currículos de repente, ¿no? Además de recordarnos el histórico divorcio entre la formación teórica y las reales necesidades de la práctica en el aula. Va mi segunda pregunta para nuestras expertas. A partir de las evidencias que plantea el texto, ¿cómo podemos dimensionar la crisis que afronta actualmente la formación inicial docente? ¿Cuáles serían estos tópicos o estos ámbitos de resistencias que tendríamos que afrontar? Iniciamos igual por la doctora Magali. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que ha mencionado mi colega Katy. Creo que voy por la misma línea que aquí se ha planteado. Está siendo bastante complementarias las perspectivas. No me animaría, no estoy tan segura de utilizar el término crisis de la formación docente inicial. Y esto pensando en que la formación docente no es un sistema homogéneo. Y por otro lado, yo creo que hay poquísimos países en la región que tienen sistemas de formación docente. En general, en los países en los cuales existen instituciones de formación docente de nivel superior no universitario, el Perú es un caso, e incluso los que tienen toda la formación docente en el nivel universitario, no hay una articulación entre sí. O sea, hablar de sistema de formación docente todavía es una de las tensiones más fuertes en la formación inicial. Esto asociado a lo que aquí se ha mencionado mucho, se ha reiterado sobre estos escenarios educativos diversos. La diversidad de las aulas, de los estudiantes, de las escuelas, de los territorios es cada vez más fuerte. Por lo tanto, incluso los sistemas de formación docente no debieran tener modelos estandarizados para la formación de profesores, independientemente de las especificidades de los territorios. Se necesitan formación, digamos, formatos, enfoques de formación docente que puedan dar cuenta de esta diversidad, de estas especificidades y formar profesores que puedan moverse en diferentes escenarios. Entonces ahí estoy planteando dos tensiones. La una, me atrevo a sostener que si bien no podemos hablar de crisis, tampoco podemos hablar de sistemas de formación docente. O sea, hay todavía una gran dispersión, decía Katy, coincido con eso, al interior de los países, a pesar de los esfuerzos, y la red Quipus en el Perú es uno de los esfuerzos más importantes de articulación, de integración. Sin embargo, institucionalmente, a nivel de los estados, no existe todavía este esfuerzo imprescindible para enfrentar el tema de la pertinencia de la formación docente. Y el otro tema que hablaba es de que no necesitamos una formación docente homogénea. Necesitamos una formación docente que dé cuenta de la diversidad de los escenarios. Y sobre esa línea, me parece que tal vez lo que me resulta a mí más propio es hablar de problemáticas de la formación inicial y estoy refiriéndome un poco al conjunto. Entre paréntesis, los temas de investigación están bastante tratados por varios artículos que ya mencionó Mónica en su presentación. Y lo mismo se hablan digamos, hay dos artículos por lo menos que hacen referencia a a un recorrido de la formación inicial en América Latina y en el Perú. Pero déjeme mencionar lo que pienso que pueden ser como cuatro grandes problemáticas de la formación inicial docente. Uno es esta articulación de la formación docente con las políticas educativas, con los planes nacionales de educación. Es decir, ahí viene una pregunta que es, ¿qué tan conectada está la formación docente con el proyecto de país, con su mirada de futuro y por lo tanto con un proyecto de educación y ciudadanía?
No pierdo de vista que los debates sobre los proyectos de país hoy también es uno de los temas más complejos en nuestros países por todo el aparecimiento de sectores que van en contra de lo que han sido los valores de la humanidad, los valores de los derechos humanos. Sin embargo, esta es una pregunta importante. Conexión, articulación entre formación docente inicial y los sistemas educativos, las políticas educativas y el proyecto de futuro de un país, de presente y de futuro. La segunda problemática que fue tratada especialmente en el anterior libro de la Red Quipus de Perú tiene que ver con el vínculo de los formadores y formadoras de docentes con las realidades de las escuelas y de los territorios. Es decir, y eso me lleva nuevamente a pensar cómo la formación docente se alinea con la formación de ciudadanía, de participación, de formación de personas que le apuesten a la democracia, a la paz, al diálogo, a los derechos humanos. Este no es un tema menor en un contexto global donde los discursos de odio, los discursos bélicos, la amenaza a pueblos, la amenaza para usar armas nucleares está completamente legitimada en los medios de comunicación globales. Entonces, creo que esto que parece ser una realidad global un poco lejana, en verdad es una tarea cotidiana de los docentes y por lo tanto de la formación docente. Tampoco pierdo de vista que no es que los docentes resuelven todo y las escuelas resuelven todo, sino que hay un conjunto de problemáticas que están asociadas a temas más estructurales, pero quería colocar. Y el tercer tema que quiero poner es este rol más que el rol, el uso del conocimiento generado en las instituciones formadoras de docentes. Y ahí lanzo este tema, que también es un tema de preocupación de la Red Quipus Perú, sobre cómo hacer para que esta producción de conocimiento realmente impacte a las políticas. Cómo hacer para que se recuperen estos aportes. Y finalmente, y cierro con esto, mencionar que una gran problemática también tiene que ver con el tema de las alianzas y las colaboraciones transnacionales, nacionales y transnacionales, pensando en que tal vez la academia es uno de los espacios privilegiados para generar colaboraciones sur-sur, sur-norte, al interior de los países, pensando en que estas colaboraciones y estas alianzas son parte de movimientos académicos y educativos que pueden hacerle frente a esta fragmentación que está siendo generado en muchos lugares desde los propios gobiernos y desde los poderes del Estado, lamentablemente, a pesar de que son los llamados a mantener la cohesión, el respeto, el diálogo y el cuidado de la vida. Ahí me quedo por ahora, Mónica, querida. Gracias. Muchas gracias, doctora Magali. Doctora Carti, su propuesta. A ver, con respecto a la crisis, bueno, yo creo que la crisis no solamente es pedagógica, ¿no? Sino también sistémica, compleja, multidimensional, ¿no? Yo aquí había hecho algunas anotaciones que tenemos varias crisis, ¿no? Una crisis estructural y de gobernanza que lo mencionaron aquí al inicio. Coincido con Magali, pues que definitivamente tenemos un sistema fragmentado institucionalmente, la falta de articulación entre las áreas propias del Estado, en las múltiples direcciones que éstas tienen, pero también esos cambios políticos que irrumpen los procesos, ¿no? Reflejados en las reformas curriculares discontinuas, en lo que es las políticas que cambian sin consolidarse, por ejemplo, como la reforma universitaria. Y esto que también menciona Magali, que es la débil articulación entre la formación inicial, lo que es la formación en servicio, ¿no? Y la carrera docente, ¿no? El año pasado, más de 200.000 docentes fueron capacitados en servicio, de acuerdo a datos de Minedu, pero sin una clara continuidad con la formación inicial, ¿no? Probablemente capacitamos masivamente, pero sin transformar estructuralmente la práctica docente en aula, ¿no?
hay otra crisis, creo yo, que es la crisis curricular, ¿no? Que eso también lo mencionan mucho en esos artículos, que es la parte pedagógica, la parte del currículo, que tenemos definitivamente currículos sobrecargados, fragmentados, con una desarticulación entre el discurso y la práctica, débil relación entre la teoría y la práctica, probablemente con brechas entre los avances tecnológicos también y la capacidad del sistema de formación, que lo menciona en uno de sus artículos, May Portugués. Y con respecto a la investigación formativa, también implica aquí una evidencia, una brecha, ¿no?, entre lo que es la política y la práctica, ¿no? La investigación formativa está incorporada dentro del discurso curricular, pero en la práctica se mantiene ese enfoque tradicional, se implementa de forma reducida, centrada en cursos aislados y definitivamente desarticulada con el resto del currículo, ¿no? Entonces, aquí en la parte de la investigación formativa también creo que es importante pensar que si solamente se investiga sobre educación, pero no para investigar desde la práctica pedagógica, se pierde esa riqueza del conocimiento pedagógico que debe ser reflexivo, práctico y situado, ¿no? Con Magali también coincido que hay una crisis de pertinencia, ¿no? Porque muchas veces la formación inicial docente no logra responder completamente, definitivamente, a esas demandas de la sociedad digital que estamos ahora en la actualidad, a la diversidad cultural y territorial que tenemos, a la educación rural, al multigrado, ¿no? Aunque existen en el Perú programas focalizados, por ejemplo, en la educación intercultural bilingüe, estos todavía son parciales y no estructurales, ¿no? Entonces, ahí vemos una crisis que vendría a ser ese desajuste entre la formación y la realidad educativa, ¿no? Por otro lado, también tenemos la crisis de la identidad profesional, ¿no? Entonces, aunque en política se promueve pues, el desarrollo profesional, la innovación, la investigación, en la práctica todavía predomina un modelo de formación técnico-instrumental, más ejecutor que productor de conocimiento, que agente transformador, que eso debería de ser, ¿no? Y bueno, por ahí me quedo. Gracias. Gracias, qué interesante. Efectivamente, entonces vamos coincidiendo en esta necesidad de currículos contextualizados, de perfiles de egreso pertinentes, ¿no? Y hablando de perfiles y de competencias, ¿no? Hay algunos artículos que hablan de eso justamente, de este perfil profesional capaz de investigar sobre la propia práctica, de integrar la tecnología, pero con sentido crítico, y de ser mediadores empáticos en el aula. Se nos está agotando el tiempo, sus palabras finales. Yo lanzaría una última pregunta. ¿Qué tipo de docentes debemos formar hoy para el mañana? Doctora Magali, sus palabras finales. Aquí justamente entre los colegas que están conectados en el chat, en el Zoom, veo a Ricardo Cuenca, un colega con quien, además un queridísimo amigo con quien hemos trabajado en los temas de reflexionar precisamente sobre cuáles deberían ser las condiciones en la formación de maestros estamos hablando de estos temas desde hace 20 y más años, cuando ideamos este programa regional de políticas docentes desde la UNESCO en Santiago de Chile. Y uno de los temas que ahí planteamos hace más de 20 años sigue estando vigente y tiene que ver con esta crítica al abordaje exclusivamente técnico de la formación de profesores. Katy lo mencionaba. En general, las instituciones formadoras con muchas diferencias, con matices, intentan formar profesores que estén bien preparados para sus asignaturas, para manejar técnicas, para armar los instrumentos normativos que les piden los ministerios, los planes de clase, los planes de estudio, etcétera.
Sin embargo, tal vez uno de los mayores problemas tiene que ver con la formación de profesores y profesoras protagonistas de la educación, de los procesos educativos, de la gobernanza de las instituciones educativas, de las definiciones sobre qué es lo que más conviene cuando se para frente a un grupo de estudiantes que es completamente distinto a los años anteriores y a otros lugares. Y más aún, profesores que tengan una mirada crítica, y hablo de crítico en el sentido positivo, de compromiso, de corresponsabilidad respecto de las políticas educativas. La mayoría de profesores y profesores no participan de la definición de políticas educativas, no están al tanto de las políticas educativas. Tal vez Perú es un caso interesante por todo el proceso de formulación de carrera magisterial, de los procesos que en algunos años desarrolló el Consejo Nacional de Educación. En fin, es un caso un poco distinto. Pero en la mayoría de países, los profesores lo que saben es ejecutar currículos, instrumentalizar normas, instrumentalizar directivas que vienen desde arriba, porque entre otras cosas, por eso son evaluados. Y ahí tienes una trampa del sistema que por un lado espera profesores que tomen decisiones, pero por otro lado tienes profesores que son formados para ejecutar currículos, pero que el momento en que entran en el mundo laboral también están cercados por un conjunto de normativas que no les permiten actuar y tomar decisiones como equipos docentes al interior de las escuelas y en los niveles que trabajan. Ahí hay un tema bien fuerte. Y el otro tema, y con esto cierro, Mónica, y estoy insistiendo en esto, por el escenario complejo actual que vivimos, es la necesidad también de desarrollar este pensamiento complejo de los profesores, esta adhesión con las democracias, con la ciudadanía, con la paz, porque si los profesores se asumen como sujetos en defensa de la democracia, como actores de la defensa de la paz, también pueden trasladar a sus estudiantes y a sus colegas y en sus prácticas cotidianas estas banderas de los derechos humanos que ahora están siendo amenazadas. Creo que por ahí hay una tensión fuerte entre lo que necesitamos como sociedades, como comunidades y como familias y lo que está pasando en un mundo bastante técnico y en ocasiones incluso tecnologizado, sin esta mirada crítica del uso de todos los sistemas que hoy podemos, esta tensión está llevándonos a quedarnos en el nivel de la técnica y al margen de la política educativa, de la transformación y de la pertinencia de la educación. Muchísimas gracias, doctora Magali. Sus palabras finales, doctora Katy. Sí, a ver, yo creo que este libro nos permite repensar la formación docente como parte de un sistema articulado, ¿no? Que definitivamente está articulado lo que es la formación inicial docente, la formación en servicio, la carrera pública magisterial, ¿no? Que podamos transformar las condiciones institucionales, pedagógicas y políticas que hacen posible formar docentes más críticos, contextualizados, que podamos integrar la integración tecnológica en los procesos formativos, ¿no? Como un medio para crear entornos de aprendizaje dinámicos mediados por la tecnología. Fortalecer definitivamente la innovación educativa y la investigación debe ser concebida como un eje transversal, ¿no? Que como en unos artículos mencionaba como un eje formativo real que permita mejorar la práctica docente. O sea, no basta con incluir la investigación en el currículo, sino que tiene que ser una herramienta de reflexión docente, ¿no? Pasar definitivamente de la estandarización a la transformación contextualizada, articulando la tecnología, la pedagogía, el contexto y el desarrollo profesional. Entonces, no solamente, ahí como decía también Magali, no necesitamos un solo modelo de docente, ¿no? Sino deberían ser múltiples perfiles pertinentes para cada una de las situaciones, los entornos. Entonces, ¿cómo deberían ser nuestros docentes? Pues deberían de ser docentes críticos, investigadores de su práctica, productores de conocimiento pedagógico y definitivamente agentes de cambio educativo y comprometidos con la equidad. Y buenas personas.
Muchísimas gracias, doctora Katy, doctora Robalino. Un fuerte aplauso para nuestras expertas el día de hoy. Gracias por su atención. Continuamos con el programa. Bien, luego de este enriquecedor mesa de diálogo realmente bastante analítico, crítico, de una mirada desde dentro de los centros de formación inicial docente, gracias a la moderación excelente, a las preguntas muy acertadas que nos han llevado por estos caminos de la reflexión y a la vez de la propuesta. Simplemente un comentario, si me permiten, por favor, decirles que sí, el tema de la pertinencia de la oferta de los planes de formación de nuestros futuros docentes es un tema que tenemos que debatir. Y lo digo desde una facultad de educación que es muy poca la cercanía que tenemos con los centros, institutos y escuelas de formación docente. Entonces, nosotros mismos de pronto no estamos acercándonos, y creo que la Red Quipus nos llama a hacer esta tarea, este trabajo de debatir cómo estamos formando y cuál es el resultado de estos procesos curriculares. Hablamos de reformas curriculares, de cambios, pero no estamos realmente evaluando el impacto que están teniendo en la formación de nuestros estudiantes y futuros profesionales. Quiero permitirme también saludar cordialmente a todos los colegas, amigos que nos acompañan a través de la virtualidad, que están conectados por estos medios tecnológicos y que de alguna manera vamos leyendo sus comentarios también a través del aula virtual Zoom. Gracias por compartir este escenario y también creo que ellos tienen participación a través de algunas preguntas. Bien, damos luego por iniciar el siguiente espacio, que es recibir un testimonio de los autores. En esta oportunidad contamos con Norca Bedregal, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la UNSA, quien pues nos dará este testimonio en un tiempo de 8 a 10 minutos. Acto seguido también escucharemos a Alan Saúl Silva, quien también nos alcanzará desde su propia perspectiva, ¿no?, esta experiencia que nos ha trasladado en la obra, ¿no?, como autor, ¿no?, de uno de los temas que muy bien nos ha tratado y que hoy de primera mano vamos a recibir este testimonio. Bien, para esta oportunidad invitamos a la moderación a la magíster Dani Briceño Vela, quien ella nos acompaña desde la Escuela de Educación Superior Pedagógica Monterrico. Adelante, Dani, por favor. Antes de dar la palabra a Dani, permíteme, por favor, dar lectura a la hoja de vida. Obviamente es una síntesis, ¿no? Dani es magíster en psicología con mención en prevención e intervención en niños y adolescentes. Docentes de educación superior, pedagógica y universitaria en los ámbitos público y privado. Facilitadora en programas de formación docente a nivel nacional. Consultora y asistente técnica en gestión educativa. Con trayectoria en tutoría, asesoría educativa, evaluación, licenciamiento y acreditación.
Actualmente, Dani es directora general de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, con el licenciamiento y acreditación y todos, ¿verdad? Muy bien, felicitaciones. Adelante. Muy bien. Me voy a permitir ponerme a este lado porque sí quiero ver a Norca, ¿está bien? Eli, voy a poner a un costadito, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias también por la oportunidad de la Red Quipus, por retornar a esta casa de estudios, amiga, compañera, en la que también aprendí y laboré. Vamos a pasar entonces al testimonio de dos de los autores de los artículos que contiene esta segunda publicación. En realidad nos hubiera gustado exponerlos todos ellos, pero por temas de tiempo hemos seleccionado estos dos, uno que tiene que ver con una universidad de una de nuestras regiones del sur y otra que tiene que ver con la experiencia no necesariamente de un docente formador de aula, sino más bien desde la posición del Ministerio de Educación. Entonces, permítanme presentar a Norca Bedregal. Norca, muy buenas noches. Buenas noches desde Arequipa. Muchas gracias. Agradezco la invitación a esta presentación del libro. Es un honor para mí estar conectada con ustedes. Muchas gracias, Norca. Permíteme, por favor, leer brevemente algo de tu hoja de vida. Bien. Doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Matemáticas y Análisis de Sistemas, con formación doctoral en Ciencias de la Computación. Docente principal en la Universidad Nacional San Agustín e investigadora RENACID nivel 2. Especializada en minería de datos educativos y tecnología educativa. Posee una sólida trayectoria en gestión universitaria como PAS directora de Ingeniería de Sistemas y de la Dirección Universitaria de TI. ¿Qué es TI, Norca? Tecnologías de la información. Oh, ya. Actualmente dicta cátedra en pregrado y posgrado en las áreas de investigación operativa, matemática discreta y metodología de la investigación científica. Norca, conjuntamente con otros miembros, ha sido autora de uno de los artículos que va a presentar, como bien decía la doctora Elizabeth, en un lapso no más de 10 minutos. Vamos a darle entonces la palabra primero a Norca, Paul, y después tenemos tu grata compañía, ¿sí? Por favor, Norca, puedes hacernos la presentación de tu testimonio teniendo en cuenta 3 preguntas, y eso va para ustedes dos. ¿Cuáles consideras que han sido esos desafíos para publicar una investigación sobre el tema convocado? ¿Sí? ¿Qué los ha motivado? ¿Qué los ha retado, desafiado para producir esta investigación y hacer esta presentación y posterior publicación en el libro de nuestra red Quipus Perú? ¿Cuáles han sido esos aprendizajes conseguidos que aporten precisamente a la formación docente en contextos de transformación y cambio? ¿Y qué compromisos consideran que estos resultados de la investigación realizada les y nos exigen? Entonces, en esa línea, Norca, tiene usted la palabra. Ok, muchísimas gracias. Primero, decirles que escuché muy atentamente la mesa anterior y puedo ver que aún trabajando en diferentes ámbitos, la problemática se repite. ¿En qué sentido? Como dijo la doctora Dani, soy matemática, enseño preferentemente matemáticas y otras asignaturas relacionadas con investigación, tanto en pregrado como en posgrado.
pero el contexto de la investigación que nosotros hemos trabajado es en la formación de profesionales de matemática pura, de ciencias puras. Lo mismo es para física, para química, entre otras ciencias puras. Nuestro contexto de trabajo no es el ámbito de una escuela o de un programa de ciencias de la educación. Sin embargo, vivimos la misma problemática. Vemos que la formación de estos futuros docentes de matemática sigue siendo predominantemente teórica. En consecuencia, tiene limitaciones sobre todo que están dirigidas al desarrollo de otro tipo de competencias en estos futuros docentes. Los egresados de ciencias puras, por lo general, dan cátedra en las universidades, o sea, ejercen labor docente predominantemente. Entonces, estamos hablando de formar profesionales en matemática, en este caso, pero que van a hacer una labor docente a nivel superior. Y entonces ellos necesitan un conjunto de competencias, como por ejemplo competencias reflexivas, competencias tecnológicas, competencias investigativas. ¿Y por qué los necesitan? Porque sabemos que en este siglo el desafío más grande es digitalizar todos los procesos, todas las actividades que pudieran darse en el ámbito humano. Entonces, estos futuros docentes necesitan desarrollar esas competencias. Por lo tanto, el capítulo que nosotros presentamos, 3 profesoras de la Universidad de San Agustín de Arequipa, examina justamente eso. ¿Qué labor cumple la investigación formativa como un enfoque articulador, estratégico, en la formación de estos docentes en matemáticas? Asumiendo que la investigación formativa es una estrategia que nos va a ayudar a articular la teoría y la práctica, y que además esta estrategia nos va a llevar al desarrollo de las habilidades que ya hemos dado. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades o competencias que nosotros pretendemos desarrollar? La reflexión crítica, la generación de propuestas innovadoras, el mismo sentido de autoeficacia docente, ¿no? Entonces, para ello se integraron metodologías activas, tecnología educativa, práctica reflexiva, dentro de estrategias de investigación formativa, justamente para responder a esas demandas de este siglo y de esta sociedad cada vez más tecnológica. Luego nos pedía Dani que habláramos acerca de los aprendizajes, ¿no?, obtenidos, ¿no? En realidad, este grupo hemos trabajado, tenemos una cierta experiencia en la elaboración de investigaciones de este tipo, ¿no? Por eso es el nivel de investigador que llevamos cada una de nosotras. Pero diseñamos una investigación con enfoque mixto, sí, obviamente, y que incluía diferentes técnicas de recolección de datos, de análisis de datos, pero sobre todo que triangulaba datos para poder asegurar la calidad de los resultados. De esos resultados, ¿qué podemos decir? Partimos de que el contexto de aplicación, el contexto donde se hizo esta investigación, era un contexto real, el aula universitaria. El aula universitaria de 2 asignaturas. Una de las asignaturas era didáctica de la matemática y la otra era enseñanza, ¿no? Entonces, en estas asignaturas que se llevan en la Escuela Profesional de Matemática Pura en la UNSA, pudimos observar realmente procesos auténticos donde se estaban formando futuros docentes, ¿no? Como resultado del aprendizaje podemos destacar algunas lecciones aprendidas. La primera, quizá la más importante, es la importancia de integrar teoría y práctica, pero no con actividades aisladas, sino integrarlas de manera sistemática. El segundo aprendizaje podría ser el valor de la reflexión guiada. Los estudiantes a nivel universitario necesitan una cierta guía en sus reflexiones, en sus actividades. No es que les llevemos de la mano, pero hay que irles guiando hacia dónde queremos que lleguen. Entonces, esa reflexión guiada fue muy importante para el desarrollo de estos futuros docentes. Y un tercer aprendizaje puede ser la importancia de la tecnología como un instrumento mediador del aprendizaje, particularmente en matemáticas.
Una situación que se ve muy poco en general en la docencia en matemática. La docencia en matemática suele ser muy tradicional y huye de la tecnología. Entonces, desde nuestra experiencia en tecnología educativa, esos son los aprendizajes que hemos podido desarrollar, ¿no? ¿Y por qué ha sido importante realizar esta investigación? Porque hemos podido ver que se han producido cambios significativos en los estudiantes que fueron las unidades de estudio. Se han producido cambios significativos. Desarrollaron ciertas competencias muy significativamente, como la planificación didáctica, el uso de tecnología, en particular usaron GeoGebra, y sobre todo la capacidad de analizar su propia práctica. Incluso las otras dos autoras del artículo eran las docentes de estas asignaturas. Ellas en su misma práctica docente también hicieron procesos más reflexivos, procesos más críticos, pero sobre todo procesos de enseñanza más innovadores. Ahora, podríamos decir que los resultados de nuestra investigación han sido validados por diferentes técnicas estadísticas y son resultados cuantitativos los que nos llevan a afirmar que ha habido mejoras estadísticamente significativas en relación a las competencias pedagógicas, al uso de tecnología, pero sobre todo el hecho de que los estudiantes de estas dos asignaturas elevaron su percepción de autoeficiencia. O sea, se sintieron mucho más preparados para poder desarrollarse luego como profesionales. Es más, en ambas asignaturas se les llevó a la práctica en aula. Ellos mismos los llevamos a práctica en aula. Diseña tu secuencia para la clase y ponla en práctica. Al principio temerosos, pero después a la segunda y tercera sesión, porque eran 3 sesiones que tenían que realizar, mucho más seguros, mucho más desenvueltos, motivando a los estudiantes con los que estaban llevando la práctica. Entonces, básicamente es eso. Ahora, ¿qué podríamos decir? Ya vamos terminando, gracias. ¿Qué compromisos, ¿no? Yo partiría de una reflexión desde lo personal, desde lo profesional. Considero que este tipo de investigaciones nos sirve realmente para mejorar esa práctica docente, sobre todo en asignaturas tan duras como la matemática, donde mucho del estudiantado en todos los niveles no siente agrado de participar en estas asignaturas. Entonces, con esta investigación nosotros podemos afirmar que por lo menos en el ámbito de la educación superior no es suficiente que se enseñe matemática. Es necesario que formemos profesionales en matemática, en física, en química, pero que estos profesionales se desempeñen como docentes capaces de pensar pedagógicamente esa ciencia. En nuestro caso, capaces de pensar pedagógicamente la matemática. Y ahí va el compromiso que deberíamos asumir, ¿no? Y es que en este contexto que está marcado por una transformación digital, por la necesidad de innovación, por la necesidad de hacer investigación, utilicemos múltiples estrategias como herramientas, en particular la investigación formativa, las utilicemos como herramientas que nos lleven justamente a responder a esas demandas de este siglo. Okay. Muchas gracias. Norca, muchísimas gracias. Por favor, le damos cálidos aplausos de agradecimiento. Norca, gracias. Gracias por la precisión, la claridad. Se ve que ella ha hecho la investigación. Definitivamente. Porque es capaz de decir desde lo que siente, desde lo que sabe, desde lo que experimenta, no desde lo que necesariamente se puede leer. Muy bien, muchísimas gracias, Norca. Vamos a dar ahora el pase a Alan Paul Silva. Alan, por favor, bienvenido.
Alan, permíteme hacer una breve sumilla de toda tu hoja de vida, que debe ser también muy fructífera y amplia como la de Norca. Alan estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además, es egresado de la maestría de antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido coordinador del equipo de currículo de la Dirección de Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación y ha trabajado en otras instancias vinculadas a evaluación y currículo. Y actualmente está desarrollando su tesis de maestría. En la próxima nos tienes que traer el trabajo ya sustentado, Paul. ¿Sí? Muy bien. Si estamos en investigación. Paul, por favor, nuevamente, en el tiempo de máximo 10 minutos, precísanos qué es lo que te ha exigido, motivado, animado a investigar sobre ese tema. ¿Qué aprendizajes has conseguido finalmente con ello y que nos permitan a nosotros, que también estamos en el ámbito de la formación docente, servirnos como aporte en este contexto de incertidumbres y cosas que hoy sí y mañana tal vez no? ¿Qué compromisos te exige y crees que nos exigen los resultados de tu investigación? Podemos empezar, Paul. Claro que sí. Muchas gracias, Dani. En principio quiero agradecer a la Red Quipus por la invitación a escribir el artículo y además también a la presentación. Para mí es un honor estar aquí. Me parece además que la Red Quipus cumple un rol importante justamente por las conclusiones a las que yo arribo en el artículo, una de las cuales es que necesitamos fortalecer la relación entre el Estado, la academia y los formadores. No necesariamente se han desarrollado esas relaciones históricamente de forma igualitaria, ¿no? Tendemos a vernos con cierta desconfianza entre el Estado, la academia y los formadores. Entonces sí creo que esta es una oportunidad para poder trabajar esa relación. No siempre la tenemos, por lo general son eventos aislados y creo que más bien el trabajo que viene haciendo la Red Quipus es interesante en ese sentido, es un trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Y creería además que es importante descentralizar estos trabajos, que hayan otras redes que permitan un diálogo como este, ¿no? Mi artículo se titula Una profesión en disputa, currículo, políticas educativas y formación inicial docente, y creo que lo podría resumir en una sola frase, ¿no? ¿Cómo se construye un currículo? Que es un poco la labor que he venido haciendo en los últimos años, no solamente en el ministerio, sino en mi trabajo en otras entidades y demás. ¿Cómo se construye un currículo? ¿Por qué el currículo? ¿Por qué me interesa tanto la labor curricular? Porque el currículo es, en principio, el documento que contiene los aprendizajes que se tienen que desarrollar, los conocimientos, ¿no? Digamos, es una definición como muy inicial, pero en principio me interesa estudiar el conocimiento, entender cómo funciona socialmente, cómo se articulan las ideas sobre el currículo, sobre el conocimiento, cómo circula el conocimiento a nivel social. ¿Qué rol tienen los expertos? ¿Qué rol tienen los maestros? ¿Qué rol tiene la academia? ¿Qué rol tienen los sindicatos, ¿no? En la construcción de lo que entendemos por aquello que es socialmente relevante aprender todos, ¿no? Y esto pasa obviamente por el currículo escolar, el de la educación básica, pero también los planes de estudio de la formación inicial de educación, pero también de otras carreras, ¿no? Siempre pendiente del tiempo porque a mí me gusta hablar un montón, pero bueno. Eso en principio, pero además también porque el currículo es el pacto social que hemos establecido como país de lo que aspiramos a hacer como sociedad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo cuando he revisado el currículo de Monterrico, el que estuvo vigente antes de que se construya que se hizo
en la Dirección de Formación Inicial Docente, es que había un claro sello de justicia social, de labor social, que era digamos, un acento, un énfasis interesante, ¿no? Entonces, digamos, Monterrico tenía esa perspectiva. Pero en principio el currículo es este pacto social que nosotros establecemos como país, sobre todo si pensamos que mi investigación ha pasado por estudiar cómo se construye un currículo desde el Ministerio de Educación, desde el Estado central, ¿no? Entonces, eso en relación a por qué el currículo, por qué la formación inicial docente, no solamente por el hecho más técnico o más académico de todos estos estudios que empezaron a aparecer a partir de la década del 2000 hacia adelante sobre la importancia de la formación inicial docente en la construcción de mejores sistemas educativos, ¿no? La calidad del sistema educativo pasa en buena parte, aunque no solo por la calidad de la formación y de los docentes que se tienen. Entonces, la formación inicial docente me parecía un lugar especialmente atractivo como para investigar, como para trabajar también, cómo es que se venía dando este asunto, ¿no? Cómo se formaban los maestros. Y bueno, también porque incluso sin quererlo, yo he estado ligado a la formación inicial docente. De hecho, no sé si Dani lo sabe, porque en algún momento hemos compartido también otra mesa, pero yo fui formado en el Colegio de Aplicación del Instituto Nacional, el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, ¿no? Entonces, acaso sin quererlo, siempre he estado yo vinculado a la formación inicial docente, ¿no? Y, digamos, ha sido muy interesante para mí desarrollar la investigación porque era también confrontarme con el niño que fui, con el escolar que fui, con la experiencia escolar que tuve, luego habiendo coordinado el equipo de la DIFOI, de la Dirección de Formación Inicial Docente, de tratar como de contrastar y ya luego en la investigación de ir como reflexionando sobre todo esto, ¿no? Entonces sí creo que hay como varias cosas que me llevan a la formación inicial docente. ¿Y por qué el Estado? ¿Por qué trabajar o investigar cómo se construye un currículo desde el Estado? Porque creo que las ciencias sociales han incidido, tal vez con demasiado énfasis, en siempre investigar qué es lo que pasa en el aula, ¿no? Ese otro que es el docente. ¿Qué hace el docente en el aula? ¿Qué hacen los maestros cuando están enseñando? ¿Cómo son sus prácticas siempre situadas en este espacio? Que es un espacio interesante que hay que investigar, obviamente, pero yo sentía que había que también mirar un poco a la contra, ¿no? Tener otra perspectiva y no solamente investigar a ese otro que es el maestro, sino también veamos qué hace el Estado, ¿no? ¿Cómo es que el Estado produce conocimientos y los hace circular, los socializa, los difunde, ¿no? Los norma, y al mismo tiempo dentro del Estado también está discutiendo y está disputando aquellos sentidos, aquellos principios que finalmente está sosteniendo de alguna manera, ¿no? Es como una tensión que existe entre aquello que el Estado como garante necesita establecer hacia afuera, pero internamente también hay una discusión, no es que el Estado exista como una entidad homogénea. Entonces, creo que en principio eso me llevó a pensar un poco en esta investigación. Y creo que la pregunta que me hice era justamente en esa línea, ¿cómo se configuran las prácticas de construcción curricular? ¿Cómo se constituyen estas aspiraciones de cambio curricular en un momento en el que se necesitaba establecer un nuevo currículo frente a una serie de desafíos que ahora se ven, digamos, maximizados, ¿no? El currículo que se formó a partir del trabajo que se hizo en la Dirección de Formación Inicial Docente fue un currículo prepandémico. La pandemia ha cambiado un poco las cosas, sin embargo también es importante decir que muchas de las tensiones que existían en la pandemia, o perdón, antes de la pandemia, subsisten ahora, ¿no? Y que la pandemia más bien nos ha hecho mirar ciertas cosas que como país no hemos querido mirar. Entonces creo que va un poco por ahí, en esa línea. El enfoque que yo asumí, a diferencia de Norca, fue más bien un enfoque cualitativo. Yo estoy muy interesado en esta vinculación entre las ciencias sociales para mirar la educación, no solamente porque ahí hay una
un diálogo interesante, sino porque creo que más bien ha habido una serie de cortocircuitos entre unos y otros, y además también estoy muy interesado en mirar al Estado, porque creo que se ha construido una narrativa sobre lo que significa el Estado, ¿no? El ministerio en particular y el magisterio por otro. Entonces ahí hay una relación que no siempre ha sido de encuentro, sino más bien que creo que está muy marcada por muchos desencuentros. Eh, y creo que ahí hay algo interesante que mirar. De hecho, por ejemplo, ahora que escuchaba a Magali, pensaba en, sí, los docentes no participan mucho, o tal vez sí participan. De hecho, tuvimos hace poco un presidente que fue docente, que lideró una huelga magisterial, ¿no? Que, bueno, podemos tener la opinión política que queramos al respecto, pero digamos, ese dato ya nos habla un poco de cómo funciona el magisterio en ciertos términos, cuánto conocemos además de cómo funciona el magisterio más allá de los espacios que solemos ocupar, ¿no? Entonces, mi investigación más bien partió por la idea de hacer una suerte de etnografía de lo que ocurría cuando se construía un currículo. Y yo lo que hice fue, en el marco de esta idea de la etnografía multisituada, empezar a seguir las decisiones, justamente en el rol que tenía de coordinador, seguir todas estas decisiones que iban marcando la construcción del currículo, ¿no? Tanto en... De acuerdo, entonces voy terminando, tanto en los espacios de discusión internas del ministerio, pero también en los espacios en regiones, ¿no? Y una de las cosas que creo que podría denominar como los retos, las exigencias, era en principio mirarme yo como parte de, o sea, digamos, cómo se investiga algo en lo que tú estás involucrado, ¿no? Hemos, desde las ciencias sociales, desde la investigación educativa, pensado siempre en que hay un objeto de estudio muy separado del sujeto que lo investiga, y más bien Donna Haraway, que fue un poco el marco teórico que yo utilicé, me permitía como pensar más bien cómo es que yo me situaba dentro de la construcción del currículo y cómo podía investigarlo, ¿no? Ahí más bien yo estaba íntimamente ligado con esto que se construyó. Y lo que quería, ya como para ir terminando, como desafíos y como aprendizajes, es, creo que el cambio, a pesar de que se hizo un trabajo técnico, lo técnico es importante, ya lo hemos escuchado, pero no es suficiente. Se necesita también pensar, por ejemplo, cómo estas disputas, cómo estas tensiones, cómo estos conflictos que plantea el currículo nos ayudan a discutir, porque no solamente se construyen las ideas o los sentidos en la formación inicial docente a partir de los acuerdos, sino de las discusiones. Las discusiones son un motor interesante para poner a prueba nuestra capacidad, no solamente de argumentar, sino también de construir soluciones. Y creo que en esa línea, y ahí con esto termino, creo que es importante que para construir soluciones empecemos a mirar a los formadores y también a los docentes como sujetos políticos, sujetos reflexivos, sujetos que pueden tomar decisiones, ¿no? Si es que obviamente se les brinda las condiciones necesarias para poder hacerlo, ¿no? Entonces, los currículos lo que necesitan es justamente condiciones para que se puedan implementar. En general, cualquier tipo de cambio que se quiera hacer en la formación inicial docente o en el ámbito educativo requiere de estas condiciones. Eso en principio, Dani. Y en final también. Gracias. Sí, realmente podríamos estar acá horas de horas escuchando y no nos vamos a agotar, pero el tiempo también es de todos. Agradecemos muchísimo la participación de Norca de Legal desde la Universidad Nacional San Agustín. Agradecemos a Alan Paul Silva también por su participación, una idea en la que podría sintetizar con mucha humildad. La docencia en matemática no solo tiene que ver con la experticia en la matemática, tiene que ver también con la formación de cómo se enseña matemática. Y aquí viene la otra gran tensión que se ha insistido entre
teoría, práctica, pero entre teoría, práctica, reflexiva, para seguir justamente construyendo y recreando el conocimiento. Lo otro que se destaca a partir de Paul es que todo pacto social, y en este caso él alude que los currículums son pactos sociales, entonces para que sea un pacto social, los implicados tienen que estar de acuerdo, tienen que asumir corresponsabilidad, tienen que sentirse identificados y comprometidos. No hay pacto social cuando éste viene de arriba hacia abajo. Entonces, si queremos hacer de los currículos nuestros, si queremos que yo me apodere y me empodere de él, entonces tenemos que trabajar de manera dialógica en una relación de trato igualitario, como tú lo señalas, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. Con esto, una aproximación testimonial de los artículos que van a encontrar en el libro. Así que hay que leerlos porque son maravillosos, ¿sí? Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestra moderadora Dani Briceño, y también a los autores de los artículos, Norca Bedregal y Alan Paul Silva. Muchísimas gracias por este testimonio tan valioso y las reflexiones que nos acaban de alcanzar, realmente muy valiosas. Bueno, estamos llegando ya al cierre y tomo la expresión de nuestra querida Dani, dice con toda humildad. Y con toda humildad voy a permitirme dar lectura a una pregunta que me planteé al aceptar esta invitación. ¿Por qué es tan importante este libro? ¿Por qué nos hemos detenido a celebrar esta presentación de este libro? Y puedo decir que vivimos en un momento de profunda transformación educativa, es innegable. La sociedad del siglo XXI exige de sus maestros competencias que van mucho más allá del dominio disciplinar. Exige reflexión crítica, sensibilidad intercultural, dominio de tecnologías digitales con humanidad, capacidad investigativa, compromiso ético con justicia social y sobre todo una identidad profesional sólidamente construida. Sin embargo, como lo documenta con rigurosidad el libro, las instituciones formadoras de docentes en el Perú y en América Latina enfrentan aún brechas estructurales que limitan su capacidad de responder a estas demandas. Este libro llega entonces en el momento justo, no para celebrar lo que está bien, aunque también lo hay, sino para interpelar con honestidad lo que aún debe mejorar, para ofrecer evidencia empírica donde antes había solo intuición y para proponer alternativas pedagógicas sustentadas en investigación rigurosa. Y eso, en el campo académico, es un aporte de primer orden. Esta publicación recoge investigaciones relevantes que reflejan el espíritu colaborativo y transformador que caracteriza a la red Quipus, expresión tomada de la introducción del libro. El Perú reafirmará su compromiso con una educación idónea, inclusiva y pertinente para el presente y futuro de nuestro país. Para todas las instituciones formadoras de profesionales de la educación, sean universidades, escuelas superiores pedagógicas o institutos pedagógicos, este libro constituye un espejo crítico y un faro orientador. Un espejo porque en sus páginas podemos reconocer nuestras propias contradicciones y limitaciones. Un faro porque en sus propuestas encontramos horizontes posibles hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Permítanme ahora
hacer un recorrido por los aportes de los investigadores muy cortito. Alan Paul Silva, desde esa mirada etnográfica, nos acaba de ilustrar es que el diseño curricular en la formación docente no es solo un proceso técnico neutral, sino un campo de disputas políticas, epistémicas e institucionales. Y acojo a Dani, ¿no? Natalia y Maruja Mejía Tapara, en su artículo, nos ofrecen una mirada al corazón de la formación, la práctica docente. Su análisis del módulo de práctica e investigación 9 en una escuela pedagógica pública de Lima nos demuestra que cuando la autorreflexión, la retroalimentación y la investigación formativa se articulan de manera coherente, los estudiantes llegan a desarrollar esa capacidad para observar y comprender su contexto educativo y poder formularse las preguntas que todo buen docente debe hacer. Liliana Aide Muñoz, aquí presente, y Olinda Airola Vilches González nos sitúan en el mapa regional a través de una rigurosa revisión sistemática de la literatura latinoamericana publicada entre los años 2020 y 2025, identificando 7 grandes desafíos que atraviesan a todas nuestras instituciones formadoras. Quiero tomar un extracto dado por Muñoz Guevara Vilches, que nos dice en el libro: es imperativo que las políticas públicas de formación docente inicial, la investigación académica y las prácticas pedagógicas converjan en la construcción de una profesión docente robusta, autónoma y profundamente conectada con las realidades y aspiraciones de la sociedad. Elisa Díaz y Clara Isabel Horna nos traen una lección que va más allá de las aulas, ponerse en los zapatos del otro. Su programa de mediación de conflictos, fundamentado en la pedagogía de Paulo Freire y en la cultura de diálogo de Torrego, nos demuestra que formar docentes para el siglo XXI implica también formarlos para el encuentro humano, para la gestión de las tensiones cotidianas del espacio educativo. Un maestro que no sabe gestionar el conflicto no puede construir comunidad, y sin comunidad no hay educación transformadora. Mayliliana Portugués Castro examina con rigor crítico las brechas generadas en la transformación digital. Su análisis nos previene de una trampa frecuente en el discurso educativo contemporáneo: asumir que incorporar tecnología es por sí mismo innovar. El verdadero desafío, nos dice esta investigadora, es formar docentes que asuman la tecnología como medio para una transformación pedagógica profunda, no como un fin en sí mismo. Docentes que usen la inteligencia artificial, no que sean usados por ella. Wilfredo Álvarez Poma nos revela algo que muchos sistemas educativos prefieren ignorar: que la identidad docente no siempre se construye en las aulas de la formación formal. Carmen del Pilar Díaz Basso nos ofrece una radiografía de la investigación formativa en las carreras de educación del Perú. Su estudio exploratorio revela las particularidades, avances y deudas pendientes en la formación de docentes e investigadores. Su trabajo nos interpela directamente. ¿Estamos formando docentes que saben investigar su propia práctica? ¿O seguimos reproduciendo profesionales que consumen conocimiento sin producirlo? Norca Bedregal, a quien ya hemos escuchado conjuntamente en su artículo con Doris Tupac Yupanqui, Jaén y María Virginia Rodríguez, demuestran que desde la Universidad Nacional de San Agustín, la investigación formativa en la enseñanza de la matemática no solo mejora las estrategias pedagógicas de los futuros docentes, sino que también fortalece su autoeficacia y promueve la reflexión crítica sobre su práctica. Para finalizar, Diana Mercedes Revilla Figueroa y Lileya Manrique Villavicencio cierran este volumen con una pregunta que resume el espíritu de todo libro. ¿Qué habilidades investigativas han desarrollado realmente los estudiantes al final de su carrera docente? Sus hallazgos, basados en las propias percepciones de los estudiantes, nos señalan el horizonte. El futuro docente
debe convertirse en un agente de cambio en su campo profesional y en la sociedad, no en un simple ejecutor de recetas pedagógicas y por el contrario, llevar a elevar el nivel intelectual de la educación. Un breve resumen que me he permitido hacer de nuestros autores, de los artículos, y con ello termino con la convicción cómo comenzó esta tarde de presentación del libro. La formación inicial docente es el punto de partida para impulsar el cambio y la transformación que nuestro Perú necesita. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme invitado y estar aquí a nombre de la Facultad de Educación y Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo. Los invitamos a todos a la parte exterior para compartir un brindis. Muchísimas gracias. Queremos entregarles unos presentes de parte de la doctora Diana Revilla, a la que han estado mesas. Adelante por una fotito. Mónica Aguirre. Muchas gracias. Invitamos, pero